necesariamente son de causa infecciosa, ¿ya? Entre esas está el asma. ¿Qué es el asma? La mayoría ha escuchado hablar, por lo menos una vez sobre el asma. ¿Qué es el asma? Palabras, ideas. Hipersecreción. Una hipersecreción, ¿ya? Puede haber hipersecreción. ¿Qué más? Hipersensibilidad. Hipersecreción, hipersensibilidad. ¿Qué más? Hiperreactividad. Disminución del calibre de los vasos respiratorios. Hiperreactividad. ¿Qué me dijeron? Una enfermedad. Y disminución del calibre más o menos. Ya. ¿Qué más? Lo primero que deben de saber y no se les debe olvidar es que es una enfermedad crónica. ¿Ya? No es una enfermedad aguda a diferencia de las que ya hemos visto. ¿Ya? Es una enfermedad crónica, si bien no tiene una causa específica, por eso se dice que es una enfermedad multifactorial. Es decir, dentro de las causas, los factores, van a haber un sinfín que ahora vamos a hablar, ¿ya? Pero dentro de su concepto fisiopatológico se habla de todos estos términos que ustedes me han mencionado: hipersecreción, hipersensibilidad, a disminución del calibre, que es broncoconstricción, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que va a ser una enfermedad crónica multifactorial, pero una característica importante que es reversible cuando hay la crisis, ¿no? Y su fundamento es que hay una broncoconstricción, obviamente de las vías respiratorias bajas. Esta fisiopatología y este concepto va a llevar a los síntomas o signos que vamos a observar. Para que ustedes no pierdan el hilo, les voy a mencionar cuáles son los síntomas y signos en el asma. Síntomas, ¿qué es lo que hay? Si hay hipersecreción e hipersensibilidad, ¿qué puede ocasionar en el organismo? Antes de la disnea, ¿qué hay? ¿Cómo comienza el asmático a tener síntomas? Tos. Eso es lo principal. Acuérdense, chicos, la tos es un síntoma de reflejo, ¿no? Es una respuesta que el organismo hace ante la presencia de algún tipo de objeto, cuerpo extraño o secreción en este caso. Por eso es que nosotros tenemos de inicio tos. ¿Por qué? Porque hay una hipersecreción o hay una hipersensibilidad en las vías respiratorias. Entonces el niño va a empezar a toser. ¿Cómo es esa tos? Seca. Paroxística, ¿cierto? Hace accesos, sobre todo, ¿en qué momento del día? Nocturnos, por eso siempre llegan los asmáticos en la madrugada. Accesos nocturnos. Accesos de tos nocturnos. ¿Ya? Ok, esos son como que los síntomas principales que puede haber al inicio de esta hipersecreción o hipersensibilidad que va a haber en las vías respiratorias bajas. ¿Ya? ¿Qué va a conllevar a hacer al examen físico? ¿Qué vamos a observar con todo esto? Estos son los síntomas, ahora vamos a los signos. Cuando yo hablo de signos siempre me refiero a examen físico. Los signos, acuérdense que es lo objetivo, porque nosotros los encontramos en el examen físico. ¿Qué vamos a evaluar en el examen físico? ¿Cómo? O sea, es decir, la parte pulmonar, ¿no? Y ahí obviamente comenzamos con tórax. ¿Qué vemos en tórax? Acá les voy a mencionar de manera general lo que puede haber, porque más adelante vamos a clasificar este cuadro clínico para poderlo tratar de forma ya sea leve, moderada o severa. ¿Ya?
Entonces, el tórax, obviamente, vamos a ver frecuencia respiratoria, vamos a ver tirajes, es decir, el uso de musculatura accesoria. Y en la parte de auscultación, ¿qué vamos a escuchar? Lo característico, las sibilancias. Un cuadro clínico sin sibilancias no puede ser asma, a menos que sea un tórax silente. ¿A qué se llama tórax silente? Cuando no se escucha nada. Esos son sobre todo ya los asmas severos o los estatus asmáticos. ¿Ya? Entonces puede haber también sibilancias o un tórax silente. En manera general, esto es lo que caracteriza un asma. ¿Ya? Vimos el concepto y vimos el cuadro clínico. Ahora vamos a ir a la clasificación. El asma es una enfermedad muy importante que hoy en día está aumentando tanto la incidencia como la prevalencia, ¿ya? Y sobre todo en niños ya menores de 5 años. Para hacer el diagnóstico de asma no solamente nos hace falta cuadro clínico, sino también tenemos que tener varios factores que nos acompañen a ese cuadro clínico, porque hemos visto que en las infecciones respiratorias también hay sibilancias. ¿Y qué enfermedad hay sibilancias? Bronquiolitis. Acuérdense que se llama incluso la primera sibilancia de lactancia. ¿Ven? Entonces, esa clasificación, o por lo menos esos antecedentes que nos van a ayudar a pensar que fue un asma, van a ser los llamados factores de riesgo. Esos factores de riesgo pueden ser ambientales, los alergénicos, genéticos. ¿Qué otros factores pueden tener? En general se habla de estos 3 grupos, ¿ya? Ambientales, ¿qué cosas pueden ocasionar o pueden tener estas alteraciones? Contaminación ambiental. Ya, la contaminación, ¿qué más? Contaminación, el polvo, polen puede ser, ¿qué más? Los ácaros, ¿ya? La humedad, ¿no? Y obviamente ahí está dentro el clima, ¿no? Y en los alergénicos, ¿el qué? Gato. Bueno, eso provoca una alergia, ¿no? Una reacción alérgica. Pero generalmente acá están esos pacientes que son riníticos o que tienen dermatitis atópica. Alguna atopía que tengan, ahí están esos pacientes. Pacientes con antecedentes de rinitis alérgica, atopías y algún otro tipo de alergia no especificada. Y en los genéticos, sobre todo acá influye mucho todos son antecedentes familiares del paciente, ¿no? Puede ser descendencia de primera línea o de segunda línea. Antecedentes, obviamente acá que sean de asma de familia, ¿no? Estos son los, de forma general, los factores de riesgo más importantes que pueden acompañar a un paciente asmático, no desencadenan, ¿ya? Que si no acompaña dentro de múltiples estudios que se hacen, aparte del estudio clínico, las pruebas de espirometría que se hacen, más los factores de riesgo y la evolución durante un tiempo que tenga este paciente con crisis de broncoconstricción, dan el diagnóstico de asma. Por eso es importante tomar en cuenta todo esto. O sea, a la mamá no se le puede decir por un episodio, no se le puede decir que es asmático. Hay que evaluarlo en el tiempo para ver cómo es el comportamiento de ese niño o de esa broncoconstricción que ha presentado. Entonces, de acuerdo a eso, ya al tener un diagnóstico, nosotros debemos clasificar a nuestro paciente. Según Gina, que es un grupo de expertos que
que estudian sobre el asma y manejan los protocolos y las actualizaciones tanto de GINA, o sea, tanto del asma de adulto como en niños menores de 5 años, ellos lo clasifican como asma controlada y asma no controlada. Y entre ambas, y entre estas dos hay una que es asma parcialmente controlada. Acá no estoy hablando todavía de crisis, simplemente estoy hablando de su comportamiento en el tiempo, de cómo se comporta ese paciente, si tiene un asma controlada, un asma parcialmente controlada o un asma no controlada. ¿Ya? ¿Cómo vamos a definir cuándo es controlada, cuándo es parcialmente controlada y cuándo no es controlada? De acuerdo a la aparición de síntomas durante una semana, un mes o durante un año. El asma controlada se dice que solo hace recurrencia o síntomas de 1 a 2 veces al mes. Ya, esa es la controlada y no pasa más. Son síntomas. El asma parcialmente controlada hace igual de 1 a 2 veces, pero a la semana. ¿Qué síntomas pueden aparecer? Tos nocturna, sibilancias o algún tipo de esos síntomas o signos, pero que se autolimitan. Ya. Esa es parcialmente controlada. Y la no controlada son los que tienen más de 2 episodios en una semana. ¿Ya? Acá es 1 o 2 a la semana, corto. Acá sí es más de 2 semanas. Son esos niños que 3 o 4 veces durante la semana o presentan tos nocturna o hacen sibilancias o de repente hacen un episodio de broncoconstricción, pero sí están casi siempre con síntomas. Esa es una clasificación de acuerdo al comportamiento de sus síntomas. La otra clasificación es de acuerdo a la crisis aguda que tenga, y esa es la que vamos a hablar ahora, porque generalmente esto es como un manejo de pediatría o de neumología durante su infancia del niño, para hacer ya tratamiento de prevención más que todo y de control, ¿ya? Entonces lo que nosotros sí lo vamos a recibir como médicos generales en emergencia o en nuestra provincia va a ser las crisis asmáticas. Y de acuerdo al grado de dificultad respiratoria que tenga el paciente, la crisis asmática puede ser leve, moderada o severa. ¿Ya? Y eso es lo que ahora nosotros vamos a determinar y vamos a ver. Cuando hablamos de crisis asmática leve, cuando de moderada y cuando de severa. ¿Qué vamos a utilizar para determinar? Hay una escala que se llama Pulmonar Score. Pulmonar Score es una escala que mide 3 aspectos: frecuencia respiratoria, uso de musculatura accesoria, presencia de sibilancias y saturación de oxígeno. Esos 4 aspectos lo tomé en cuenta para clasificar leve, moderada y severa. Si recuerdan, es muy parecido a lo que yo les di en neumonía cuando había dificultad respiratoria. Entonces ahora vamos a ir desglosando. ¿Ya? ¿Por qué es importante que nosotros sí podamos definir cuándo es leve, moderada o severa? Porque eso nos va a determinar la conducta que vamos a tener con nuestros pacientes. El asma controlada generalmente no les va a llegar a ustedes. Si asma controlada o parcialmente controlada va a estar en seguimiento con su pediatra o con su neumólogo. Pero quienes llegan al médico general, como les menciono, esos pacientes que tienen crisis. Ese niño que en la noche empezó con tos, luego con dificultad respiratoria llegó a emergencia. Entonces, es importante que ustedes sepan identificarlo y clasificarlo. ¿Ya?
¿Cómo lo vamos a identificar? Primero, sabiendo la definición de asma. Preguntando, ¿qué preguntaríamos a la mamá para saber si realmente es un cuadro asmático? Porque algunas mamás dicen, no sé si es asmático, pero siempre le pasa. ¿Qué podemos preguntar? La frecuencia. Exactamente. Lo primero, si es la primera vez que tiene esa broncoconstricción respiratoria o ha tenido otros episodios, si resuelve o no con el broncodilatador, es uno de los factores también importantes, porque si no resuelve con el broncodilatador puede ser cualquier otra patología, no necesariamente asma. ¿Ya? Y la mamá ya sabe, le nebulizan con salbutamol y mejora, así le contesta. Entonces uno ya más o menos va viendo, ¿no? Le preguntan si en su familia hay algún antecedente de alergia o asma. Entonces si le dice a veces sí, yo era asmática de niña o mi esposo es asmático, entonces hay otro factor igual. Entonces ya uno va identificando a ese paciente que tiene varios factores que hacen pensar que sí se trata de un niño asmático. Entonces, y ahí al identificar nosotros hay que clasificar cómo va a estar el pulmonar score en la leve, cómo va a estar en la moderada y en la severa. Frecuencia respiratoria en la leve. De todo esto, de las tres cosas, ¿qué puede haber en la leve? Sibilancia. Puede haber una cruz de sibilancias, es decir, sibilancias aisladas y aumento de la frecuencia respiratoria. Todavía no hay uso de la musculatura inflatoria y la saturación todavía se mantiene más del 92%. Es decir, más del 95%. Ya. Ahora nos vamos para la moderada. ¿Qué aparece en la moderada? La taquimia va a ser mayor, ¿no? Va a haber mayor frecuencia respiratoria. Acá ya va a haber uso de musculatura accesoria. ¿Qué les mencioné en la práctica? ¿Cuál es la expresión del uso de musculatura ¿Tiraje? accesoria? Los tirajes, ¿cierto? Entonces acá los tirajes, ¿de cómo se presentan? ¿Cómo inician? ¿Ascendente o descendente? ¿Descendente? Ascendente. Siempre subcostales, intercostales, supraclaviculares. ¿Ves? Entonces van a haber subcostales y intercostales. ¿Ya? Sibilancias. Hay mayor cantidad de sibilancias. ¿Ya? Y incluso acá puede haber sibilancias o también puede haber rombos. ¿Ya? Saturación. Menor a 92. 90 entre 92%. De 90 y 92%. ¿Ya? Incluso algunos autores dicen entre 92 y 95. Pero entre 90 y 92 ya. Menos de 92. ¿Ok? En la severa. Acá obviamente la taquimia igual es mayor o puede ir en descenso. ¿Por qué? Ya no está compensando. Por el cansancio, fatiga, ¿no? Entonces empiezan a hacer, ya eso ya es como una antesala a qué puede pasar con este paciente si no lo tratamos. Puede ser una insuficiencia respiratoria, que eso te puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? O sea, porque hay alteración del ácido base, toda la parte respiratoria, entonces se va complicando. Por eso cuando ese paciente a veces no está mejorando porque su frecuencia respiratoria está disminuyendo, pero tiene full tirajes, no está mejorando, está empeorando, está a punto de hacer de repente un paro, ¿ya? Entonces uno se confía. Acá ya hay subcostal, intercostal y supraclavicular. Universal, entonces. Supraclavicular. ¿Cómo sería eso? Universal. Universal. Ya. Y las sibilancias, ¿cómo pueden estar acá? Ambos campos pulmonares. Ya, pero ¿qué les mencioné? Tórax cilíndrico. Tórax cilíndrico. Generalmente cuando ya estamos en una severa, a
A veces no escuchamos nada, pero el niño está que apenas puede respirar. Todos sus músculos están utilizando, pero no le escuchamos absolutamente nada. Hacen su ciclo de rescate y empiezan a perder todos los sibilantes. A eso se llama tórax silente y eso generalmente hay. O tórax silencioso, igual a eso, o sea que no se escucha nada, por eso se llama silente. ¿Ya? O puede haber sibilancias, pero muy escasas. Y la saturación de oxígeno menos a 92. menos del 90%. Generalmente ese niño está 80, 85, 88. Ya. Esto es importante, chicos, lo deben dominar. Son 4 cosas muy sencillas que ustedes en menos de 5 minutos evalúan a ese paciente más, porque ya han preguntado a la mamá, pueden clasificar. Entonces, vamos a clasificar. ¿Cómo va a ser nuestro diagnóstico cuando clasifiquemos? Crisis asmática leve, crisis asmática severa, crisis asmática moderada. ¿Ya? Dependiendo a eso, va a ser nuestro tratamiento. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahora en el segundo parcial ya va a ir, porque he visto en los exámenes que no me han colocado los apellidos de los diagnósticos. Entonces, hay que clasificar, porque de acuerdo a la clasificación, su diagnóstico, su tratamiento va a ser diferente. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Lo voy a... Una vez que ya tengamos nuestra clasificación de asma en crisis, vamos a ir al tratamiento. ¿Cuáles son los pilares? Así como tenemos para evaluar la parte clínica y el examen físico, el pulmonar score, tenemos igual pilares de tratamiento, que es lo que vamos a ir igual utilizando escalonadamente acá, ¿ya? Los pilares, ¿cuáles son los primeros? ¿Qué utilizamos en el asma? ¿Qué es el salbutamol? Entonces, los broncodilatadores, ¿no? ¿Qué más? Aquí estaría el salbutamol. Estos son de corta. Broncodilatadores, ¿qué más? Corticoides. Cuando hablamos de tratamiento, generalmente hablamos de estos dos grupos. Hay otros igual tratamientos, más que todo es para la parte del mantenimiento o control del asma, para la parte preventiva. Pero para la parte aguda, para la crisis, broncodilatador y corticoides. Entonces, ¿qué utilizamos en la leve? ¿Qué utilizamos en la leve? ¿Qué dijimos que había? Había taquipnia y sibilancias, es decir, que está iniciando la broncoconstricción, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos hacer con ese paciente? Broncodilatador, ¿cierto? Broncodilatar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El salbutamol. Pero, ¿cómo vamos a utilizar el salbutamol? Hoy en día se utiliza de dos maneras. Uno, que son las nebulizaciones, y otros son los inhaladores. Inhaladores con aerocámara. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué les menciono estas dos formas? Hay hospitales donde básicamente utilizan solo nebulizaciones, pero actualmente hay clínicas privadas donde ya no utilizan nebulizaciones y utilizan solo inhaladores con su aerocámara. La aerocámara es una mascarilla con un tubo y la parte final donde introducen el inhalador. Eso sirve que el medicamento se disperse todas las partículas y lleguen a la vía respiratoria y no así que se queden en la boca. Eso se utiliza desde niños pequeños hasta lactantes o adolescentes. ¿Ya? Incluso adultos que no sepan inspirar bien utilizan con aerocámaras sus inhaladores para una mejor respuesta. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos dos es mejor? ¿Cuál creen? ¿Por qué?
no hay ningún estudio que demuestre que una es más efectiva que la otra. Al contrario, hay estudios que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, donde determinan que ambas son efectivas. Pero todo depende de cómo lo hagan. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron esa serie del Dr. House, donde hay un episodio donde muestra que una señora el inhalador lo utilizaba como desodorante. Por eso es importante que ustedes, cuando nosotros hagamos el tratamiento, expliquemos bien a la mamá cómo se utiliza. Porque una mamá que le vas a dar por primera vez un inhalador, ni siquiera lo va a saber utilizar. ¿Ya? ¿De acá alguno es asmático? ¿Tú? ¿Cómo se utiliza un inhalador? Yo utilizo ese que es aerosol, Ya. pongo en mi boca y yo aplico 2 puffs y inhalo durante 10 segundos. Cada puff 10 segundos, otro puff 10 segundos, ¿cierto? Eso es súper importante, porque ¿qué hacen las mamás? Agarran, le colocan el uso directo, 1, 2 y lo retiran. Y no es así. Tienen que contar hasta 10 o 15 o incluso 20 segundos, se menciona, para cada puff. ¿Ya? Y después retirar. Pero en los lactantes y preescolares, escolares, sí o sí tienen que ser con aerocámara, porque eso evita que se quede la medicación en la mucosa bucal. ¿Ya? Entonces, súper importante eso. En el asma, la efectividad o la garantía de que funcione su tratamiento hace mucho de lo que ustedes vayan a enseñar a la mamá, porque es como le dije, una enfermedad crónica que no solamente vamos a tratarlo de forma hospitalaria, sino que, por ejemplo, en la leve lo vamos a mandar a la casa. Vamos a hacer un ciclo de rescate y lo mandamos a la casa. Pero si la mamá no sabe realizar de forma efectiva el tratamiento, ese niño regresa a las 2 o 3 horas. ¿Ya? Entonces, acá vamos a utilizar las nebulizaciones y los inhaladores. ¿Cómo lo vamos a preparar? ¿Qué utilizamos en las nebulizaciones? La solución fisiológica como diluyente, ¿no? Nosotros normalmente utilizamos 5 ml, pero actualmente igual eso ya está como que llegando al desuso, porque igual estamos tratando de utilizar menos cantidad. ¿Para qué? Para que el tratamiento sea un poquito más efectivo y obviamente las partículas lleguen de manera más rápida. Entonces se puede utilizar de 3 a 5 ml, ¿ya? Asociado con su salbutamol. Y aquí ahora sí vamos a ver en la dosis del salbutamol. ¿Cuál es la dosis del salbutamol? 0,15 microgramos por kilo por dosis, ¿no? ¿Por qué es importante saber cuánto es la dosis? Porque de acuerdo a eso vamos a indicar las gotitas y vamos a evitar efectos adversos como la taquicardia cuando sobredosificamos. ¿Okay? Entonces, esta es la dosis. Pero a veces, como recurso mnemotécnico, podemos utilizar la mitad del peso. Por ejemplo, si su paciente pesa 10 kilos, la mitad serían 5 gotas. 5 gotas. Doctora, ahora, ¿hasta qué edad se usa esa? Salbutamol, dosis máxima es 20 gotas. No, ¿hasta qué edad? Hasta adulto. Los adultos utilizan salbutamol, no tiene una edad. Solo si hay dosis máximas, que no se sobrepase las 20 gotas. Incluso el adulto entre 15 y 20 no utiliza más de eso, por el efecto taquicárdico. ¿Ya? En los niños generalmente depende, como les digo, de la edad o de la dosis calculada, son gotas, a veces son 2 o 3, 5, 6, dependiendo del peso. ¿Ya? Pero tienen que tener esa dosis. Esta es nuestra combinación, nuestra preparación que vamos a utilizar como broncodilatador, como en la nebulización. ¿Qué hacemos cuando estamos ante una crisis? Utilizamos lo que se llama ciclos de rescate. Esos ciclos de rescate son esta preparación, nebulizaciones, pero cada 20 minutos, puede ser por 2 veces o 3 veces en 1 hora. Después de eso, ya nuestro paciente obviamente tiene que mejorar si es una leve. Y de ahí lo mandamos para la casa. ¿Ya? Y si vamos a utilizar inhaladores
¿cuántos puff le podemos indicar? 2, O par. 2, ¿Cuánto? ¿De 2 a cuánto? 2 a 4 puff, igual cada 20 minutos por 1 hora. En la leve, solo una de estas dos hay que utilizar. Cuando yo les diga crisis asmática leve, solo broncodilatadores. Ciclo de rescate y usted después me manda a la casa si quiere cada 6, cada 8 horas, dependiendo de cómo esté, e incluso cada 4 horas. Acuérdense que la vida media del salbutamol es de 4 a 6 horas. Entonces, dependiendo del paciente, se envía eso por 3, 4 días, 5 días y hasta que vaya con su pediatra. Pero ya con esto ustedes resolvieron la parte crítica, la broncoconstricción que tuvo de ahí. Listo, ya su crisis. Igual que acá. ¿Utilizamos corticoides? No, no se utiliza. Ni vía oral, ni vía intramuscular, ni endovenosa. Ya. Acá en la leve no, solo broncodilatadores, tratamos, mejora y va a la casa. Pero ¿qué tal si tratamos a este paciente y no mejora y está en la moderada? ¿Qué hacemos en la moderada? mantenimiento. Lo mismo, hacemos igual esto, ese mismo ciclo de las nebulizaciones. La única diferencia es que los inhaladores aumentan, son de 6 a 8 PAF cada 20 minutos, igual por 1 hora. Pero acá sí asociamos el corticoide. ¿Qué corticoides utilizamos en el asma? Ya, hidrocortisona, ¿qué más? Por vía oral, ¿qué utilizamos? ¿Cuál? La dexa. La dexametasona intramuscular, utilizamos igual, ¿ya? ¿Qué más? Vía oral. Hay una que se utiliza, el inmunosupresor también. Utilizamos corticoides por vía oral, que es la prednisona. Viene jarabe de 5 miligramos, de 20 miligramos en 5 ml. Ya. La dosis es de 0,5 a 2 miligramos por kilo por día. Preferentemente se da en dosis única en las mañanas. Esto es por vía oral, pero si en ese momento ustedes quieren colocar un corticoide intramuscular junto con su ciclo de rescate, ¿cuál podríamos utilizar? Lo acabamos de mencionar. La dexametasona. Ya, porque la hidrocortisona se puede utilizar, pero a veces como la dosis es más alta, en ocasiones provoca abscesos, entonces tratamos de no utilizarlo intramuscular, pero sí lo vamos utilizando menos. Entonces la dexa, si queremos colocarle intramuscular a nuestro paciente, ¿cuánto es la dosis? 0,6 miligramos por kilo por día. Ya. Esa es la dosis. ¿Cómo hacemos? Solamente le colocamos una dosis de dexametasona. Si colocamos su dexa, sus inhaladores o su nebulización y lo evaluamos. Acuérdense que eso es un tratamiento dinámico. Vamos evaluando al paciente. Si mejora, quedamos solamente con los inhaladores y con su corticoide por vía oral. De 3 a 5 días se puede mandar y se mantiene sus nebulizaciones o sus PAF igual por 3 a 5 días hasta que resuelva la crisis. Y luego ya es un tratamiento de mantenimiento. Eso es en la moderada. Acuérdense que en la moderada podemos utilizar los corticoides ya sea por vía oral o por vía intramuscular, dependiendo de la disponibilidad que ustedes tengan. O pueden darle una dosis de intramuscular y continuar con la vía oral. Pero siempre va a haber asociado un broncodilatador, ya sea nebulizado o por inhalación. ¿Ya? ¿Hasta acá han entendido? Leve, solo broncodilatadores, en cualquiera de las dos formas. Moderada, corticoides
intramuscular o por vía oral más broncodilatadores. Ahora nos vamos a la severa. En la severa obviamente ese paciente ya está con mayor compromiso respiratorio. Necesitamos revertir ese cuadro lo antes posible. Por lo tanto, ya el tratamiento aquí no es intramuscular no es vía oral, es endovenoso y es internación. Sin dudarlo, chicos. Internación, ese paciente no está en observación, no se trata de forma ambulatoria, nada, ese paciente se queda internado. Entonces, si va a tener mayor grado de dificultad respiratoria, ¿cómo vamos a comenzar con las indicaciones? Lo primero, NPO, ¿no? Porque se está con dificultad respiratoria. Ustedes dan dieta o líquido, puede broncoaspirar. Entonces, no se da. Ya. ¿Qué más? Monitorización. Aquí hay algo que me olvidé. Entre los otros los pilares, la oxigenoterapia. Aquí en la leve no se utiliza, en la moderada es PRN, solo si lo necesita, y en la severa es sí o sí. Oxígeno, ya sea por cánula o por mascarilla. Ustedes ya saben a cuánto se indica, ¿no? La cánula, ¿hasta cuántas libras? 2. ¿Y la mascarilla? 5 hasta 7, ¿no? Puede llegar. Ok. 4. Si está en NPO, ese paciente que tenemos que indicarle hidratación, ¿no? Y su hidratación va a ser de mantenimiento. ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Qué tipo de solución vamos a dar? Holiday Sega. ¿Y qué solución? Entonces, hidratación va a ser por Holiday Sega y va a ser sodio 105. ¿Por qué también vamos a dar sodio 105 y no fisiológico? Depende. ¿Qué efecto tiene el salbutamol, la parte del efecto taquicárdico? ¿Qué hace? ¿Saben? Elimina el potasio, ¿ya? Y provoca a veces hipopotasemias, perdón. Por eso siempre tratamos de utilizar soluciones que tengan potasio de mantenimiento para revertir. Incluso a veces llegan con hipopotasemias, así se ve, no moderadas o severas, dependiendo del grado de utilización que han tenido de inhaladores. Generalmente esos pacientes que vienen con crisis asmática severa es porque ya en casa han recibido o nebulizaciones o inhaladores o vienen varios días acumulando su broncoconstricción y por eso llegan ya con mucho mayor grado de dificultad respiratoria. ¿Ya? Entonces, ya como quinto, aquí tendríamos que utilizar los corticoides, pero ya no son corticoides por vía oral ni vía intramuscular, sino endovenosa. Ahí sí utilizamos la hidrocortisona. La de elección es la prednisolona, pero generalmente no tenemos a veces la disponibilidad, entonces utilizamos con mayor frecuencia la hidrocortisona. Dijimos que la hidrocortisona tiene dosis de ataque y dosis de mantenimiento. ¿Recuerdan cuánto era la dosis de ataque? De 5 a 10, ¿qué? Miligramos por kilo está, ¿no? Su dosis. ¿Y el de mantenimiento? 2,5 a 5 miligramos por kilo. Acá es por día, pero generalmente cuando hablamos de asma lo hacemos por dosis, porque a veces es mínima la cantidad de miligramos y lo hacemos por día, así que no hay buena respuesta. Entonces sí le damos por dosis, generalmente acá. Ahora, en caso de que sí tuviéramos en nuestro hospital prednisolona, ¿cuánto sería la dosis? Metilprednisolona. Ese es el otro corticoide que tiene igual un buen efecto antiinflamatorio en los pacientes asmáticos. Y la dosis es de
2 miligramos por kilo por día. Ya. Se puede dar cada 12 o cada 8 horas. Ya. Igual que la hidrocortisona, cada 12 o cada 8 horas. Como comenzamos con los medicamentos endovenosos, ahora si nos vamos a las, ya en este caso serían nebulizaciones o los PAP. Pero acá en la severa ya se nos añade otro broncodilatador. Nebulizaciones con salbutamol más, ¿cuál es el otro anticolinérgico que utilizamos en el asma? Bromuro de hipatropico. El Altroven, que alguna vez lo has escuchado. Bromuro de hipatropico. Es igual su broncodilatador, pero es más su efecto a largo plazo, a diferencia del salbutamol. Se le llega a utilizar en combinación con ese para prevenir recaídas. Como les dije, el salbutamol su efecto es entre 4 a 6 horas, pero después de las 4 o 6 horas a veces pueden recaer los niños. Entonces, para prevenir eso, utilizamos el bromuro de hipatropico. ¿Ya? La dosis es similar al salbutamol, 0,20 microgramos por kilo por dosis. ¿Ya? Igual se hace cada 20 minutos por 1 hora. Y luego podemos dejar cada 2, cada 4 horas de mantenimiento. Puede ser cada 2 si está muy grave o cada 4 horas. Y los PAP también vienen combinados. Los PAP tienen múltiples combinaciones. Tienen combinaciones de salbutamol solo, salbutamol más fluticasona, viene salmeterol más fluticasona o beclometasona, que son igual corticoides, o sea, un broncodilatador más un broncodilatador más un corticoide. O también vienen 2 broncodilatadores, viene salmeterol más bromuro de hipatropico. Ese tipo de combinaciones lo utilizamos igual, pero ¿a qué dosis? Si dijimos que en la moderada era de 6 a 8, en la severa, ¿cuánto es? 10. Son 10 PAP que utilizamos igual cada 20 minutos por 1 hora. ¿Ya? Le estoy dando lo más resumido posible en todo lo que es el tratamiento del asma, sobre todo de la crisis asmática, no del asma controlada o del asma parcialmente controlada, porque ahí utilizamos los leucorrienos, utilizamos antialérgicos, todo dependiendo del paciente. Estoy hablando acá, este tratamiento es de crisis asmática, que puede ser leve, moderada o severa, dependiendo a cuál ustedes lo van a clasificar. Ustedes utilizan ya sea solo broncodilatadores o broncodilatadores más corticoides, pero por vía oral o intramuscular, o corticoides ya endovenoso directamente con los broncodilatadores combinados. ¿Ya? Obviamente este paciente no solamente tendría que estar internado, muchas veces ya tendríamos que estar pensando en pasarlo a terapia o cuidados intermedios, porque a veces incluso necesitan utilizar sulfato de magnesio. Entonces ya son medicamentos mucho más de mayor complejidad, y obviamente hay que ir viendo otras alteraciones electrolíticas, ácido base, hay que ver que no hagan arritmias, entonces tienen que estar bajo monitorización completa y obviamente con control de líquidos, con control de laboratorio, todo. ¿Ya? Pero ustedes que por lo menos hasta acá sepan atender a ese paciente por lo menos no se les va a morir en sus manos, va a llegar a un tercer nivel o a un segundo nivel. ¿Ya? ¿Alguna duda tienen hasta acá? Súper clarito, ¿no es? Está más fácil, no creo. Esto va para el examen teórico, sobre todo concepto, factores de riesgo, clasificación que les he mencionado, ya, los pilares del tratamiento, que utilizar en una severa.
o el cuadro clínico. En el teórico va a entrar tratamiento. En el teórico sí. En el teórico, chicos, va tratamiento. Va dosis de los medicamentos, por si acaso. Un ejemplo, va todo hasta acá. ¿Ya? Y el otro martes nos queda este. Van a ser 7 preguntas, 6 abiertas y una de selección.